Bueno, vamos a dar inicio con la parte de señalización celular. Esta vez yo les presentaré la parte de los receptores intracelulares y extracelulares y los ligandos, los tipos de ligandos que se unen a ellos. Bueno, para dar inicio tenemos que las células tienen que comunicarse entre sí, ya que muchos procesos biológicos exigen que éstas trabajen juntas para que estos procesos se puedan dar de manera más eficiente. Las células se comunican entre sí mediante señales químicas que son producidas por una célula emisora que las libera en el espacio extracelular y que ahí se pueden ir a otras células vecinas, como en este ejemplo que la célula emisora produce los ligandos o las señales químicas que se van a unir específicamente a una célula blanco, de la cual se va a dar lugar a una respuesta. Si en alguna célula no se encuentra algún receptor al que se pueda unir este ligando, esta célula va a ser conocida como una célula no blanco. El mensaje que lleva el ligando pasa por una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la introducción de todo un proceso como la división celular. Así como se ve en la imagen, el ligando se va a unir al receptor, se va a dar una serie de transmisión de señales, las cuales van a dar origen a una respuesta. Existen 4 diferentes formas principales de señalización. La primera, que no la puse aquí, sería célula-célula. También la señalización autócrina, parácrina y endócrina. Dentro de la autócrina tenemos que la célula se va a mandar señales a sí misma, así como se ve en la imagen, ya que esta célula es la misma que produce el mensajero que va a expresar al mismo tiempo los receptores en su misma superficie, los cuales van a responder este mensaje. En consecuencia, estas células se van a estimular o se inhibirán a sí mismas. En la señalización parácrina, las moléculas, así como se muestra aquí en la imagen, viajan solo cortas distancias por el espacio extracelular hasta células que están en estrecha proximidad con estas mismas y que generan el mensaje. Estas suelen ser limitadas en su capacidad de viajar, ya que son un poco inestables o pueden ser degradadas por enzimas o se pueden unir a otras componentes de la matriz extracelular. Dentro de la señalización endocrina se tiene que esta es una forma de transmitir mensajes a larga distancia. Principalmente las hormonas son las que se comunican por este tipo de señalización. Aquí las hormonas son liberadas a las células especializadas mediante el torrente sanguíneo, las cuales las lleva hasta las células diana en las diferentes partes del cuerpo. Bueno, como ya lo mencioné, existen 2 tipos de receptores. Los intracelulares que les comentaré a continuación son receptores que se encuentran al interior de la célula y generalmente en el citoplasma o en el núcleo. Los ligandos que se unen a estos tipos de receptores son pequeñas moléculas hidrofóbicas que se pueden difundir a través de la membrana plasmática por difusión simple. Entre los ligandos que tienen este tipo de mecanismo encontramos las hormonas esteroideas y tiroideas, algunos retinoides, eicosanoides, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Este tipo de receptores intracelulares están actuando debido a que la molécula hidrofóbica o la molécula señalizadora que ya les mencioné pasa por la membrana y se unen de modo reversible a un miembro de proteínas receptoras que son conocidas como receptores nucleares, que estos en realidad son factores de transcripción que son denominados proteínas reguladoras génicas, la cual la función es expresar la expresión de otros genes. Estos receptores pueden estar en el citoplasma también, pero no son activados, pero únicamente son activados por la unión del ligando cuando entran al núcleo, si es que no se encontraban ya en él.
Un ejemplo de este tipo de señalización intracelular es el que se da con la hormona esteroidea, el cual se da cuando esta hormona entra a la célula y se une al receptor. Este hace que se dé un cambio de su forma, lo que permite que el complejo receptor-hormona entre al núcleo y, si es, como ya mencioné, si es que no se encontraba ahí, y de aquí va a regular la actividad génica. Esto se da ya que la unión de la hormona expone partes del receptor que pueden unirse a secuencias específicas de ADN. Estas secuencias se encuentran junto a ciertos genes en el ADN celular y cuando el receptor se une a ellos, altera sus niveles de transcripción. Otro ejemplo de este tipo de señalización es la que se da con la liberación de óxido nítrico, el cual inicia cuando una acetilcolina se une a la superficie a la superficie externa de una célula endotelial, y esto eleva las concentraciones de calcio ahí mismo. Una vez que se elevan esas concentraciones de calcio, se activa la sintasa de óxido nítrico, el cual, al ser liberado este óxido nítrico, pasa al interior de las células del músculo liso adyacentes. Este estimula la guanilil ciclasa que sintetiza el GMP cíclico. Esto desencadena una respuesta que conduce a la relajación del músculo. Bueno, por otra parte, los receptores extracelulares, estos van a ser proteínas ancladas a la membrana, los cuales se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. Estos tipos de receptores tienen 3 diferentes dominios o regiones proteicas, las cuales van a constar del dominio extracelular, que es donde se puede unir el ligando, un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana plasmática, y un dominio intracelular que es el que transmite la señal. Los ligandos que se pueden unir a este tipo de receptores son algunos neurotransmisores o también hormonas proteicas y glucoproteicas. Al unirse el receptor al ligando, se va a activar una cadena de acontecimientos que van a alterar la concentración de una o más moléculas señal intracelulares, que a estas moléculas señal se les puede denominar segundos mensajeros, y estos son los que van a actuar alterando el compartimiento de otras proteínas diana de la célula, las cuales van a dar paso a la respuesta de esta señal. A continuación les muestro un esquema general de 2 diferentes vías que se pueden seguir al unirse un ligando a receptores extracelulares. Primeramente tenemos que la señalización se va a iniciar cuando haya una liberación de una molécula mensajera de una célula que la emita. Posteriormente el primer mensajero o ligando se va a unir a los receptores que lo reconozcan, a los receptores extracelulares. Posteriormente, al unirse a estos receptores, se va a permitir que se revele una señal a través de la membrana hasta un receptor que va a estar localizado en el citoplasma. De aquí se pueden tomar 2 vías. Una puede ser que un tipo de receptor transmita la señal del dominio citoplasmático a un efector, que es en este caso, que normalmente pueden ser enzimas. De aquí se va a generar un segundo mensajero. O también se puede dar otro tipo de receptor, como es el que está en esta parte, que transmite la señal mediante la transformación de un dominio citoplasmático en una estación de reclutamiento para proteínas de señalización celular. Posteriormente, en las 2 partes se va a activar una proteína que se coloca en la parte superior de esta vía de señalización, y en el paso 7, cada una de estas vías de señalización va a consistir en una serie de proteínas que operan en secuencia. Y por último, se va a activar, se llegan a las proteínas blanco, las cuales se van a activar, y es donde las cuales van a intervenir en diferentes procesos celulares básicos, como la transcripción, supervivencia, síntesis de proteínas, movimiento, muerte celular y cambio metabólico. Existen diferentes
Como les mencionaba, los efectores a los cuales se va a unir o los cuales van a dar paso a la revelación de este mensaje son de diferentes formas, ¿no? Uno de ellos puede ser receptores asociados a canales. Estos son proteínas transmembranosas que actúan como canales iónicos regulados por un neurotransmisor. En la transmisión sináptica, estos abren o cierran transitoriamente el canal iónico al que se unen, alterando la permeabilidad de la membrana plasmática y modificando en consecuencia la excitabilidad de las células postsinápticas. Otro tipo de receptores extracelulares son los receptores asociados a proteínas G, mejor conocidos como GPCR. Estos receptores GPCR son proteínas integrales de la membrana con 7 hélices alfa que cruzan esta membrana citoplasmática. El mecanismo por el cual actúan este tipo de receptores extracelulares es debido a que la señal se transmite del receptor al efector mediante una proteína G. Se les conoce así porque estas proteínas tienen 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y como proteínas G porque se unen con nucleótidos de guanina, ya sea GDP o GTP. El efector, como ya lo mencioné, pueden ser enzimas ligadas a la membrana plasmática. Cada proteína G puede encontrarse en 2 estados, ya sea activo con un GTP unido o en estado inactivo con un GDP unido. El mecanismo de estos receptores es que la unión del ligando con su receptor específico va a causar un cambio en la conformación del receptor que aumenta su afinidad por la proteína G. Como resultado, el receptor unido con el ligando se une con la proteína G, lo cual hace que la proteína G libere su GDP unido y se una con un nuevo GTP, lo que la lleva a su estado activo. Dentro de estos receptores unidos a proteínas G van a utilizar para traducir la señal a ciertos tipos de efectores, como este ejemplo de la adenilato ciclasa. En esta parte, la unión del ligando al receptor activa la proteína G, lo que hace que la subunidad alfa de esta proteína altere la actividad de la adenilato ciclasa, que está unida a la membrana plasmática. Esta alteración va a aumentar las concentraciones intracelulares de CAM, el cual es un segundo mensajero, lo que va a estimular la fosforilación de ciertas proteínas diana específicas, como las quinasas, lo cual va a desencadenar una serie de señales intracelulares, como la activación de proteínas transportadoras de membrana, el ensamblaje y desensamblaje de microtúbulos, la degradación de triglicéridos por las lipasas, la síntesis de colágeno, la degradación de glucógeno y la síntesis de proteínas, así como también la replicación y transcripción del DNA en el núcleo. Otro tipo de efector que está unido a los receptores extracelulares de proteína G es la fosfolipasa C, que una vez que también se activa la proteína G, la subunidad alfa va a alterar, en este caso, a la actividad de la enzima fosfolipasa C, la cual va a escindir el fosfatil inositol de la membrana plasmática en diacilglicerol e inositol trifosfato. Este diacilglicerol que tenemos aquí se une a una quinasa C que está activada por calcio, o una quinasa CAM que está activada por calmina y calcio, calmodulina y calcio. Este inositol trifosfato que tenemos acá abre los canales de calcio del retículo endoplasmático liso, y los iones de calcio se van a unir a ciertas quinasas. Esta activa e inicia una serie de fosforilaciones de proteínas diana, las cuales van a inducir ciertas actividades como la contracción del músculo liso. Otra
molécula que está unida a esas proteínas G o que depende de que los ligandos se unan a los receptores de proteína G son los canales iónicos, los cuales van a actuar una vez que se activó la proteína G. En este caso no se va a dar por la activación del complejo alfa, sino por la activación del complejo beta y gamma, que van a activar los canales iónicos, como en este caso van a activar los canales de potasio de una célula muscular cardíaca, cambiando la polaridad de la membrana plasmática y disminuyendo así el ritmo de la contracción. Esta es la señal que va a dar que están dando la activación de estos canales iónicos. Otro tipo de receptores extracelulares son los receptores catalíticos que están ligados a enzimas. Estos son proteínas transmembranosas con un dominio citoplasmático que está íntimamente asociado a una enzima o que actúa directamente como enzima. Esta enzima es generalmente del tipo también proteína quinasa, específicamente de tirosinas, y la activación de estos receptores al unirse al ligando se produce por la fosforilación de un residuo de tirosina de enzima a partir del ATP. Un ejemplo de estos receptores son los receptores tirosina quinasa, que la unión del ligando va a causar la dimerización del receptor y estos se van a fosforilar dentro del citoplasma. Estas regiones fosforiladas se van a unir a varias proteínas de señalización intracelular, como es este caso, y una de ellas es una proteína adaptadora que acopla a sus receptores a otra proteína, como es el caso de unas proteínas denominadas RAS que son dependientes de GDP. Estas proteínas son similares o hacen una función similar a la parte alfa de las proteínas G que ya habíamos mencionado. La fosforilación de estas proteínas RAS va a desencadenar una serie de fosforilaciones en otras proteínas que son denominadas MAP quinasas, como en este caso. Y esto, a su vez, una vez que se desfosforilaron estas MAP quinasas en MAP quinasa quinasa, MAP quinasa quinasa y MAP quinasa, va a dar pie a la fosforilación de ciertas proteínas diana, entre las cuales se encuentran proteínas de regulación génica, de modo que estas van a activar algunos genes y van a reprimir a otros. Otro tipo de receptores también extracelulares son los receptores guanilatos ciclasas, que estos van a actuar al unirse el ligando a estos receptores, van a generar CGMP, que CGMP activa una proteína quinasa dependiente de esta proteína va a fosforilar serinas o treoninas de proteínas intracelulares, desencadenando la secuencia de señales. Un ejemplo de este tipo de receptores son en el músculo liso cardíaco auricular, el cual va a sintetizar péptidos que van a producir la relajación del músculo liso y posteriormente la excreción de sodio y agua por el riñón al unirse a este tipo de receptores. Y por mi parte hasta aquí llega esta deseñalización. Y a continuación sigue el compañero Joseph con cascada. Cascadas de señalización. Antes de que empieces, ¿preguntas? Sí. Bueno, una duda principalmente, ¿no? Partiendo desde el inicio, ¿manejan aquí célula diana igual a célula blanco? Sí. Son células objetivo, células blancas. Sí. Ya estoy con todo, yo sé. En la parte de la señalización autocrina, la función no entendí muy bien así por completo. Esas que sacaban los receptores, que sacaban las proteínas y las unían a los propios receptores de la célula. No entendí muy bien la función. O sea, en esta parte, una misma célula se va a mandar señales a sí misma y las señales o los ligandos que ella libere se van a unir a receptores que ella misma tiene en su superficie. O sea, va a ser como que un ciclo, pues no van a viajar a otras células, ni mucho menos otras células van de... Y por ejemplo, un ejemplo de este tipo autocrina no pusiste, ¿sí?
de este tipo, Ajá. no. ¿No? No, imagínate ¿Pero en qué que caso? requieres que se active una sinasa, una proteína o un receptor de proteínas G. Ujú. De esa misma célula no lo puede activar Intracelularmente. intracelularmente, Ajá. no se puede activar de manera inversa, o sea, del citoplasma hacia la membrana directamente, ¿no? Ajá. Porque requiere ser reconocido por el receptor extracelular. Entonces requiere exocitarlo para que después lo reconozca. No necesariamente que ella misma solita va a secretar, sino el mismo tipo de células secreta para ellas mismas. Sí, es lo que no entendía de eso. Un ejemplo sería la insulina, ¿no? Podría ser un ejemplo Insulina. Tenía que abrir el para que entrara. para que sea reconocido por un receptor, haya una serie de señales y entonces todo el mecanismo de respuesta. También otra duda que tenía, la mayoría de los ejemplos que pusiste son dependientes de moléculas de energía o algunas que no, otras que sí, porque sí había unas que sí señalaba que actuaba con GTP o con GDP o con ATP, pero había otras que no especificaba eso, entonces, ¿la mayoría son dependientes o no? Pues son dependientes los que no van a atravesar por la membrana por difusión simple. O sea, como la mayoría de los receptores, de los mecanismos de los receptores extracelulares. ¿Qué hacía la hormona esteroidea? La hormona esteroidea era un ejemplo de un mecanismo en los receptores intracelulares. O sea, esta hormona se va a unir al receptor intracelular, o sea, porque esta hormona va a poder atravesar la membrana citoplasmática por difusión simple, y una vez que se una, se va a dar un cambio en la conformación de este receptor que va a permitir que entre al núcleo, en donde se va a dar pie a la expresión de algunos genes. Ah, ok, hay una expresión. ¿Y esa hormona se encuentra en la membrana plasmática o entra? No, entra. Entra. O sea, ¿Es que dice los ligandos que se unen a los receptores intracelulares son ligandos que tienen la capacidad de atravesar la membrana. Por difusión simple. Había una imagen también donde adentro de las células se regulaban la polimerización de microtúbulos y luego también la transcripción. Esa era esa mera. Ajá, ¿A partir del AMP cíclico o del G? Sí, el CAMP, que es un segundo mensajero. O sea, este tipo de mecanismo se va a dar, como yo mencioné, es dependiente de las proteínas G. Las proteínas G son las que van a estar, son los receptores extracelulares. Y una vez que el ligando se una a estos receptores, va a activar a la proteína G, y de ahí se va a dar lugar a segundos mensajeros intracelulares, y que es el mecanismo que se da a continuación. Que una vez que se da el CEAM, ya da pie a la fosforilación de ciertas proteínas que van a dar ciertas quinasas que van a ser las que van a emitir las respuestas, que eran todas esas. Carmen, ¿se dan todas esas respuestas? Pues va a depender del tipo, o sea, que si se dan todas a la vez. Depende de la función que, por ejemplo, el cuerpo requiera. Sí, en algunos casos se puede dar la síntesis de glucógeno, en otros puede ser la degradación de glucógeno si se requiere. ¿De qué va a depender? Va a depender. ¿Pero de qué depende específicamente? Pues del tipo de célula en el que esté el receptor. Estamos aquí, les tiene que quedar bien claro que estamos viendo los componentes de la señalización y las respuestas generales. No significa que en todas las células esté sucediendo todo. Estamos viendo los protagonistas de esta parte de señales. Ya después veremos, ya mencioné algunos ejemplos específicos, Carlos, de Carmen, pero veremos
va a depender específicamente de qué tipo de célula se está trabajando, de qué tipo de mecanismo es el que está. En una célula pueden suceder 2 o 3 procesos de señalización igual, pero no todos se activan al mismo tiempo. Sí, va a depender de la condición de la célula. Entonces, ahorita vamos nada más viendo los integrantes. ¿En una célula cancerígena sí se activarían todos al mismo tiempo? No necesariamente. Que consumen mucho. No necesariamente, porque algunos de esos de los de ensamblaje y desensamblaje de microtúbulos están relacionados con división celular. Y otros, perdón, están relacionados con apoptosis. Entonces, como esas células no tienen mecanismos de apoptosis, no están directamente, no todos están funcionando. Sí, también hay particulares, dependiendo del tipo de célula. Carmen, tengo una dudita nada más. Dijiste que hay 2 tipos de vías para los receptores extracelulares y todos que expusiste son receptores extracelulares, pero uno es de qué vía y otro es de qué otra vía. Pero estos que presentó son intracelulares, ¿no? Vale. Estos que presentaste, los ejemplos son intracelulares. Son extracelulares. extracelulares. Haz de cuenta que a partir de creo que una diapo atrás empezaste a exponer extracelulares ahí y ya aquí todos los demás. empecé a mencionar las características de estos tipos de receptores, ¿no? Que el ligando, al unirse a estos receptores, se pueden dar estas 2 diferentes vías. En el caso de las proteínas de unión de receptores, digamos que esta fuera una proteína G, el efector van a ser estos ejemplos que les puse, la de milato ciclasa, la activación de fosfolipasa C, y un canal iónico, ¿no? Y por ejemplo, por esta otra vía, en la cual los receptores van a reclutar otro tipo de proteínas o de enzimas, son estos otros como los receptores tirosina quinasa y guanidinoxidase. Sí pusiste de las 2 vías. O sea, ese era un esquema general nada más para que se dieran cuenta que, por ejemplo, está el receptor y uno puede estar actuando mediante un efector o de esta forma. Carmen, el AMP cíclico, o sea, se forma a partir de la proteína G, ¿verdad? No. Ahorita vas a presentar esa parte, ok. ¿Vas a presentar tú el AMP cíclico? Pues mejor te pregunto. Les pregunto una vez. Sí, no. Esto se va a sintetizar a partir de que se dé la activación de esas proteínas. Sí. Bueno, ¿algo más? Ahorita, Bueno, Leo lo veo medio confundido, mira, nada más para Sí, que... es que más que nada me confundí en la clasificación, que como que no me queda claro muy bien el tipo de señalización extracelular, intracelular. Mira, así de manera sencilla. Estos eran ejemplos. Sí. En los receptores intracelulares, el ligando va a poder pasar por la membrana plasmática y se va a unir a un receptor que está de manera intracelular, ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Y al unirse ahí es donde va a dar donde se va a dar la respuesta. Los receptores extracelulares, por su parte, van a estar incrustados en la membrana y ahí es donde se va a dar la unión del ligando con ese receptor. Esos ligandos que son a esos receptores no pueden atravesar la membrana. Entonces, estos tipos de receptores le ayudan a que el ligando atraviese la membrana y ahí es donde se van a unir a otros, por ejemplo, se van a asociar a ciertos canales, los cuales les van a dar paso a que pase ese ligando, o bien se pueden unir a otras proteínas como las proteínas que el cual va a activar y se va a activar y va a dar pie a un segundo mensajero, el cual va a fosforilar proteínas y así es como se va
se va a transmitir el mensaje o se va a revelar el mensaje. O si no son proteínas C, pueden ser algunas enzimas como la tirosina quinasa. Anticuerpos. Y los ejemplos así particulares de cada una, por ejemplo, de las internas, ¿cuáles son? Era el de la hormona esteroidea y el del óxido nítrico. ¿Esos dos nada más? Ajá. Ok. Y ya el resto era externo. Ok. Pues aquí te mencionaba, te daba como ejemplo que la hormona esteroidea pues, puede atravesar y ya se va a unir al receptor intracelular y se va a transmitir el mensaje en el núcleo. Okay. Y el óxido nítrico, esto se va a dar pie cuando una molécula se una a la superficie de una célula, se va a dar la activación de la sintasa de este óxido nítrico, el cual va a pasar al interior y ahí es donde va a hacer su función. Entonces, autócrina, endocrina y parácrina son intracelulares. No, esos son los tipos de Formas de señalización. Vamos a, estamos identificando, a ver, avanza en la, más, yo digo cuando termine, cuando pase. La señalización va a tener como componentes en general un mensajero, una señal, un ligando, ¿sí? Y va a tener un receptor. Ese receptor puede estar en la célula, en el exterior de la célula o en el interior de la célula, que va a ser, puede ser en el núcleo o puede ser en el retículo endoplasmático. Va a tener también un efector directo o un segundo mensajero. Dentro de esos componentes que estamos viendo va a haber diferentes clasificaciones. Todo esto es una señalización. La primera clasificación que está dando Carmen es la de la señalización en general. Sí, esa es una clasificación. Después pasamos a lo que vienen siendo los tipos de receptores y da otra clasificación. ¿Sí? Hablamos también de ligandos y tienen su propia clasificación de acuerdo a las características hidrofóbicas, hidrofílicas que tienen esos ligandos. Entonces se da otra clasificación. Entonces estamos clasificando los diferentes componentes de toda esa señal. Entonces les explicaba en cada tipo de receptor les ponía los ligandos que se pueden unir a este tipo, porque digamos que los ligandos que se unan a los receptores intracelulares no se van o al revés, los ligandos que se unan a receptores extracelulares no van a poder unirse a receptores intracelulares debido a las características, como dijo la doctora. O sea, los intracelulares tienen la característica de poder atravesar su membrana, mientras que los extracelulares van a unirse a los receptores extracelulares porque no pueden atravesar esa membrana. Si ya tuvo un efecto en una primera proteína y aunque ese mismo pudiera pasar, se convertiría en un mensajero. ¿Sí? Ya no sería el ligando per se, sino porque ya tuvo un efecto sobre un receptor. Y si todavía hiciera un mecanismo dentro de la célula, ya no entraría dentro de las características de un ligando, sino ya entraría dentro de un... A los ligandos también se les conoce como primeros mensajeros. Ajá. Es que les mencionaba que el CEAM era un segundo mensajero. El ligando es el que se va a unir directamente, ya sea al receptor extracelular o intracelular, el cual se puede llamar también primer mensajero. Ya que esa unión en el receptor extracelular del primer mensajero da otras respuestas, ahí es donde ya se da el segundo mensajero que va a dar pie a otros pasos. Profe, a mí me interesa como que saber, es que el óxido nítrico lo consumen en el gimnasio a veces para que les dé mucha energía y levantar mucho peso, pero aquí dicen que está implicado en relajación muscular, pero... no, también activa una de las señales para que se dé mayor flujo sanguíneo. De hecho, se lo utilizan mucho para problemas cardiovasculares y también lo utilizan para, por ejemplo, las reacciones
es el fundamento del Viagra. ¿El Viagra es eso? Sí, se utiliza mucho. Tiene doble efecto entonces. Básicamente genera Es un una vasodilatación. vasodilatador. Y el Viagra pues es un vasodilatador específico de esa célula. Por eso genera eso. Si le suman además otros vasodilatadores, como mucha gente lo utiliza con unos alcoholes como el vodka, a veces puede darles un paro cardíaco porque potencia la vasodilatación. O sea que si está fiebre, toma Viagra también. Que es mucho. Bueno, Se lo toman en la mañana y en la noche siguen aquí. Sí, es un tema complejo. Nos regresamos ahorita con preguntas. O nos vamos a regresar con preguntas. ¿Sí? Vamos a dar paso a que nos platique su parte para hacerlo más complicado esto. Tin, tin, tin. ¿Quieres exponer, Yosef? Acabo de ir ¿Quieres filósofo. exponer? Eres el rival más débil. Ella va a dar ese tema también, ¿no? No. O ya no. Y celular Pregunta. Se supone que lo estamos dando Yo no la veo muy completa. No la veo muy completa la presentación. Estaba escuchando todo. O si no, era el primer señal de era ligando, pasaba a su receptor y ya lo pasaba a intracelular. Ese mecanismo de que pueda pasar directo o primero se tenga que unir, está condicionado por el tamaño de la molécula o por las características. O sea, bueno, Tiene que cubrir las características. A ver, chicos, ella que están platicando. El hecho de que un mensajero use, Ceci pregunta si el ligando tiene solo características de peso molecular, le da la capacidad de atravesar la membrana, aunque sea un ligando. Sí. O hay unos, ¿cómo que lo hacen? Intercambios estructurales. ¿Sí? Sí, depende Yo creo que del peso molecular más. o del tamaño de la partícula. Obviamente sí ayuda a que sean más pequeñas, ¿no? Pero por eso existen los ligandos, para ayudar a esas moléculas pesadas a atravesar la membrana, ¿no? Pero si ese ligando va a entrar como primer mensajero dentro de la célula, tiene que atravesar. Solo con el peso molecular es suficiente. Pues no, igual las características estructurales, ¿no? Que van a entrar en contacto con los receptores. Tiene que también tener Depende características principalmente de esas dos cosas. de la obesidad. Si pasara, si tuviera la señal como en el receptor externo, ahí sí tendría la capacidad solo por el tamaño de pasar. Pero cuando va a hacer un señalizador interno, no puede pasar solo por el tamaño, requiere de ciertas características. En el caso de los gases, como el óxido nítrico, el CO2, ahí sí pueden pasar directamente, porque cubre las características del paso a través de la membrana. ¿Sí? ¿Sí, Ceci? Sí. Y en el caso igual del océano Pacífico, ese sale a partir del ATP, ¿no? Ahorita nos va a platicar José más de dónde Ok, viene la bueno. fuente. Si queda duda, él nos responde. Cascadas. Cascadas de señalización. ¿Qué es eso? Y son cascadas porque inicia con un componente que puede ser extracelular o es extracelular, tiene reacción con uno, reacciona con otro y luego hacia otro y pueden ser así muy grandes esas señales, por eso se llaman cascadas. Un ejemplo que usé es de tirosina quinasa que activa ciertas, primero las proteínas RAS, luego las proteínas MAP y estas ya, una vez se hilaban ya eran las que daban la activación de los genes.
Yo quiero hablar un poco acerca de las cascadas de señalización celular. Bueno, iniciando, pues, ¿qué le dice una célula a otra célula? Generalmente se comunican, la célula le dice sobrevive, o divídete, o diferénciate, o al final le puede decir que tiene que morir, le da una señal. Pues, ¿y cómo se lo dice? Pues, ya como Carmen dijo, tiene un ligando que se une al receptor de la membrana, y pues esta membrana utiliza señalizadores intracelulares, y estos señalizadores pues a su vez interactúan para poder realizar cambios metabólicos en diferentes enzimas que alteran el metabolismo o regulan los genes de la proteína, o incluso llegan a interactuar a nivel del citoesqueleto de la proteína para, por ejemplo, la división celular. Bueno, lo que les decía, ¿no? Pueden tener el impacto en la membrana, citoesqueleto o en el núcleo. Bueno, definiciones. Aquí hay unas definiciones. ¿Qué es una señal? Una señal es bueno, en realidad lo definen como una molécula que transmite una información y con ello coordina una respuesta de un tipo de célula a otras células del organismo, y puede ser grande o pequeño, como una proteína o un neurotransmisor. Receptor es una proteína intra o extracelular. Puede ser intra porque puede ser del núcleo, ¿verdad? Como ya habló Carmen, o extracelular, que puede ser de la membrana plasmática, de la célula objeto, que son específicamente una molécula señal, y también llamada ligando. Y esta célula responde con una señal solo si tiene el receptor para él. Y la cascada de señalización llega a ser la unión de un ligando al receptor que induce la activación de enzimas que a su vez dan origen a reacciones intracelulares concatenadas. Por ejemplo, la activación de proteínas quinasas, proteínas fosfatasas que se unen a las proteínas que ya habló Carmen, y las proteínas que se unen a promotores en la secuenciación de ADN. Bueno, les voy a hablar acerca de la señalización de la epinefrina, que es la adrenalina. Yo solamente en esta exposición voy a exponer dos cascadas porque son muy largas, y pues ya no me puedo aprenderlas todas. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que me entiendan, ¿no? La epinefrina, que es una hormona, es el mensajero que se une al receptor. El receptor es una proteína que tiene diferentes unidades, alfa, beta y gamma. Una vez que se une este ligando, una molécula de GDP se convierte en GTP y se disocia la subunidad alfa para dar un efector para generar un efector para la adelanina ciclasa. A su vez genera o transforma el ATP en AMP cíclico, que es lo que hablaba acá, ¿no? Y este AMP cíclico pues posteriormente tiene diferentes funciones. Una es la activación de la proteína quinasa A, y pues la fosforilación de una proteína que es el objetivo y una respuesta metabólica. Bueno, la formación del AMP cíclico, como les había dicho, se forma a partir de la enzima de nitrogenasa, ¿no? Tiene un ciclo donde se forma el AMP cíclico, donde se ciclan en realidad ocurre un cambio conformacional, y pues hay otra enzima que posteriormente que el AMP cíclico realiza su función, vuelve a volverlo en AMP, o sea, lo convierte en AMP para que este AMP sea reutilizado de otra manera por el organismo. Esta vía se llama la vía del AMP cíclico. Como ya les había hablado, la mayoría de los efectos en las células animales son mediados por la acción de las proteínas quinasas, dependiente del AMP cíclico, la proteína quinasa A. El AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras provocando una disociación de las unidades catalíticas.
¿Qué es lo que sucede? Que está esta proteína con 4 subunidades y estas tienen 4 ciclos de acción para el AMP cíclico, que es lo posterior a que ya se ha formado. Esta enzima está inactiva y tiene los 2 sitios catalíticos. Esta enzima se unen 4 AMP cíclicos a la enzima, donde ocurre un cambio conformacional que hace que estos sitios catalíticos se activen y se disocien de la célula. O sea, las unidades catalíticas libres son enzimáticamente activas y son capaces de fosforilar los residuos de serina de las proteínas objetivo. Posteriormente, estas unidades activas, que se denominan la proteína quinasa A, pueden activar, o sea, diferentes proteínas. Entonces, el AMP cíclico solamente es como el segundo mensajero para activar las enzimas y ocurre una cascada de activación. La primera es la activación de la fosforilasa quinasa A, que la proteína quinasa interviene directamente con un gasto con una fosforilación de ADP a ATP. Lo que hace es activar la fosforilasa quinasa A una forma activa, fosforilar, y esta posteriormente pues influye en la activación de la glucógeno fosforilasa, igualmente con gasto de ATP, para llegar a ser una forma activa. Y esta forma activa del glucógeno fosforilasa, pues no sé si ya lo han estudiado, lo vimos en bioquímica, ¿verdad? Transforma el glucógeno en glucosa 1-fosfato, que es la primera etapa para la formación de glucosa a partir del glucógeno. La otra vía es a partir del ATP. El ATP lo que hace es inactiva la glucógeno sintetasa. ¿Para qué? Para que ya no se sintetice más glucógeno y pues si se quede en la forma inactiva. Entonces, con gasto de ATP, fosforila la glucógeno sintetasa y la deja en una forma inactiva. Pues también esta misma vía puede servir para la regulación para la transcripción de algunas proteínas ya en el núcleo. Lo que sucede es que de la misma forma la proteína quinasa se une a AMP cíclicos en sus sitios catalíticos y esto se activa, y esta proteína quinasa activa por las porinas del núcleo traspasan el núcleo y pues llega a interaccionar con estas proteínas CREB, que son proteínas que directamente influyen en la transcripción de genes. Generalmente se da esto en células animales y el aumento de AMP cíclico activa la transcripción de unos genes diana o los genes objetivo, que contienen una secuencia reguladora denominada elemento de respuesta AMP o CRE. En el núcleo la proteína quinasa A fosforila un factor de transcripción. Ese factor de transcripción CRB, proteína de unión CRE, activa los genes inducidos por el AMP cíclico. Este tipo de regulación génica desempeña un papel muy importante en la proliferación y supervivencia y la diferenciación de diversos tipos de células. Posteriormente, la fosforilación es revertida, o sea, una vez que es usado, o sea, que es fosforilado, es revertido si es que la señal no persiste, o sea, si es que no hay más proteínas quinasas que sigan diciéndole que transcriba o que realice esa transcripción o esa modificación transcripcional. Y bueno, aquí está sintetizado todo lo que les había explicado. En este caso es la adrenalina, no el glucagón, pero también funciona de la misma manera. Tiene un receptor en la membrana, lo que hace que interactúe con estas proteínas G. La proteína G activa la adenalil ciclasa a una forma activa y esta produce a su vez AMP cíclico. El AMP cíclico lo que hace es activa la proteína sinasa A, y esta proteína sinasa A pues tiene dos vías, ¿no? Que es una de estas vías es para ir hasta el núcleo y para los factores de transcripción, y la otra vía pues es
activar la sintasa del glucógeno o en otro caso activar la fosfatasa, por medio de una fosfatasa activar la sinasa fosforilasa, y esta sinasa fosforilasa pues activa, realiza la fosforilación del glucógeno, y ya sabemos que pues, por esta vía se promueve la obtención de glucosa a partir del glucógeno, que es una forma de molécula energética guardada en el cuerpo que ya se libera cuando producimos. Pues aquí tengo un video para La glucogénesis y la glucogénesis. Epinephrine is one of many hormones that is water-soluble, hydrophilic, and therefore unable to cross the hydrophobic plasma membranes por of the probabilidad de cells. choque se une al Instead, it binds to receptor proteins located in the plasma membrane and does not enter the cell. When epinephrine binds to beta-adrenergic receptors on the liver pues cell, se une a G proteins la on the inner side of the cell que membrane are tienen activated. 4 subunidades. Each G protein is composed of 3 subunits, and the binding of epinephrine to its receptor protein causes one of the G protein subunits to dissociate from the other Y 2. esta subunidad The G alfa protein se separe, subunit, which dissociates from the others, carries a GDP, which is replaced by GTP when the subunit is activated. The activated G protein subunit then diffuses within the plasma membrane until it encounters adenylyl cyclase, a membrane enzyme that is inactive until it interacts with the G protein subunit. When activated by the G protein subunit, adenylyl cyclase catalyzes the formation of CAMP from ATP. The CAMP formed at the inner surface of the membrane diffuses within the cytoplasm, where it binds to and activates protein kinase A, an enzyme that adds phosphate groups to specific cellular proteins. In liver cells, protein kinase A phosphorylase and thereby activates another enzyme called phosphorylase, which converts glycogen into glucose 6-phosphate. activa la fosforilasa The glucose 6-phosphate is then converted to glucose. fosforilar glucógeno a glucosa. Through this Glucosa más multi-step fosfato y glucosa mechanism, 6-fosfato. epinephrine causes the liver to secrete glucose into the blood during the fight or flight reaction. Pues ahora les voy a hablar de la segunda cascada, que es la señalización para el receptor de insulina, que es muy similar. Como introducción, el cuerpo humano es un esfuerzo considerable para mantener los niveles de glucosa sanguínea en los límites estrechos. Cuando existe demasiada glucosa, pues el cuerpo dice, no, basta, ya no necesitamos glucosa. Y pues al mismo tiempo el descenso de glucosa pues también puede provocar la pérdida de conciencia y coma en el sistema nervioso central, y depende en gran medida de la glucosa y del metabolismo de esa. Y la insulina, que es uno de los receptores para la glucosa. El aumento persistente de glucosa en la sangre se produce pérdida de glucosa, líquidos, electrolitos en la orina y graves problemas en la sangre. Lo que les decía. Pues, ¿qué es lo que hacen los alimentos? Pues estimulan, una vez que ingresan al torrente sanguíneo, pues ustedes saben que por diferentes vías se produce glucosa y la concentración de glucosa en la sangre aumenta, y eso manda una señal de que se produzca la insulina. Y esto manda una señal al hígado, y la insulina se produce en el hígado para aumentar la absorción de la glucosa de la sangre, para que no existan niveles altos de glucosa. Al mismo tiempo, pues cuando hay una baja tasa de glucosa, la célula pues inhibe y estimula más que todas las células alfa para almacenar la glucosa en forma de glucagón. Bueno, cada receptor de insulina está formado por una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es extracelular y contiene el sitio para la insulina. Los receptores para la insulina están activos en ausencia de ligando, y se unen con una sola molécula de insulina, lo cual produce la recolocación de los dominios de unión, ligando de sinasa y tirosina, una posición. Posteriormente se da la transfosforilación y activación del receptor. Aquí les explico un poco mejor. Tiene
bueno, el receptor de insulina tiene una cadena alfa y una cadena beta. Esa cadena alfa pues está libre y la cadena beta está separada y tienen esos dos dominios que están separados. Una vez que la insulina se une al sitio, pues lo que pasa es que sufre un cambio conformacional en la enzima y estos dos sitios, estos dos dominios de la cadena beta se juntan y ocurre un fenómeno que se llama la autofosforilación, donde esta misma proteína se autofosforila y da una cadena de señales a otras proteínas para poder fosforilarse. Bueno, lo que pasa acá es que una vez que ya se ha fosforilado, pues se empieza a unir esta proteína que es la proteína fosforilasa tirosina, que tiene dos dominios, que es un dominio PTB y un dominio pH. El dominio de fosforilasa tirosina, pues lo que da lugar a la fosforilación de otras proteínas para otros tipos de cascadas de señalización, que por ejemplo en este caso fosforila la GRB2, que es promotora para la cascada de señalización del RAS-GDP, que en este caso no lo vamos a hablar, y también para otro tipo de proteínas, pero las que ahora son de nuestro interés es que fosforila las fosforilasa inositol 3 quinasa. Fosforila dos unidades de estas y estas a su vez fosforilan otras proteínas que son necesarias para la unión a receptores del dominio pH, que es el otro dominio de la membrana de la proteína, de esta misma proteína. Y este dominio lo que pasa es que una vez que se une esta inositol trifosfato, fosforilasa inositol 3-fosfato, fosforilasa inositol 4-fosfato, fosforilasa inositol 5-fosfato, se une al dominio pH y lo que hace esta proteína unida activa a otra proteína que es la fosforilasa quinasa activada, y esta fosforilasa quinasa activada tiene diferentes funciones. Una de esas es la síntesis de proteínas, otra es la captación de glucosa y otra es la síntesis de glucosa. Así es como bastante complejo. Entonces es lo mismo que les hablamos. Después de la unión con el ligando, la activación de la quinasa, el receptor fosforilasa, tirosina se llama receptor fosforila su propia tirosina 960, que luego forma un sitio de unión para los dominios de unión con fosforina, tirosina, es fosforina, tirosina, que es PTB, los sustratos del receptor para la insulina. Y posteriormente, después de todas estas señalizaciones, lo que sucede es que esta fosforilasa quinasa activada manda una señal a una vesícula citoplasmática que tiene los transportadores GLUT4, que son los transportadores de glucosa, para que estos se unan a la se vayan y se unan a la membrana citoplasmática y empiecen a transportar glucosa al citoplasma o al sitio intracelular. Bueno, esto es un poco más resumido, ¿no? El receptor, la insulina, y pues va por diferentes señales, ¿no? La proteína, pues este receptor lo que hace es promueve que pues promueve que se fosforile la fosforilasa inositol 3 quinasa. Y esta fosforilasa inositol 3 quinasa lo que hace es promueve la reacción de fosforilasa inositol 4 a fosforilasa inositol trifosfato tetrafosfato bifosfato a trifosfato, y al mismo tiempo estas mandan señales a otras proteínas para la fosforilasa quinasa, y esta fosforilasa quinasa pues detiene la síntesis de glucógeno sintetasa y al mismo tiempo te manda una señal para que los transportadores GLUT4 pasen a la membrana y pues empiecen a transportar glucosa. Es lo que nos hablaba el doctor. Y aquí tengo un video.
biological individual consists of multiple organs with specialized functions. For the organism to function properly in its environment, these organs must communicate. This communication often involves a signal sent from one location to another that instructs the second organ about the status of some cellular feature. Glucose is a good example. Glucose is a critical product of digestion. It is an essential energy source for cellular metabolism. This energy is produced. Glucose is used as a substrate for glycolysis, and then the Krebs for citric acid. Following the digestion of food, higher levels of glucose circulate through the bloodstream, where it enters different cell types. In muscle cells, glucose is readily used to produce energy. It is also stored as glycogen, a secondary short-term energy source. In fat cells, glucose is used for triglyceride production and acts as an important energy reserve molecule. Here, we will illustrate the signaling pathway that occurs when glucose is at high levels. This pathway involves multiple proteins. Bueno, aquí, por ejemplo, esta es la insulina y ese es el receptor, pues va mandando diferentes señales. In response to changes in their environment. In the protein Voy a recycling explicar mejor. revolution, Estas son las vesículas que contienen los transportadores GLUT4. recycling from the cell membrane to an inactive location in the cytosol. Y pues manda una señal para que estos se unan a la membrana y empiecen a High levels of transportar. glucose are Aquí detected lo va by a dar más detalle. Insulin is released from Entonces, the esta cell. es la molécula de insulina, Insulin circulates through the bloodstream until it binds to pues the insulin se une al receptor de insulina of y the este muscle, fat, se or brain cell. sufre un cambio conformacional y lo que sucede es la autofosforilación de moléculas de ATP, pues fosforilan Since the receptor itself adds los dominios phosphate, process is del called receptor. autophosphorylation. This phosphorylation event sets off a cascade of molecular events. The activated Una vez que receptor protein esta proteína está fosforilada, pues sigue de unión para esta otra proteína. passes the signal from the Y esta receptor. otra proteína a su vez se fosforila Proteins that add phosphate con dos moléculas de ATP. are called kinases. Es la proteína quinasa. Y bueno, esto está un poco más resumido, ¿no? Es que hay otras proteínas mediadoras. Y ya posteriormente llegando a la proteína quinasa, pues está activa otra proteína que va directamente para producir la AMP, la proteína inositol 2-fosfato. Other proteins are then in turn phosphorylated, further transmitting the first Y las va fosfatando. initially sent from outside the cell membrane. So how does this affect the uptake of glucose? As we mentioned before, GLUT4 is a glucose transporter, and GLUT4 storage vesicles are held in a recycling state in the cell membrane. The vesicles are held mostly in this region because the RAB protein that interact Esas a su vez activan otra proteína, que aquí la llaman RAP protein, que es una proteína que ya les había hablado. final step in this signal pathway involves the phosphorylation of a protein that prevents the RAB proteins from interacting with the vesicles. When the RAB proteins Esas are no longer proteínas pues the storage vesicles can freely se merge unen with the membrane. a las Once the proteínas vesicles RAP have merged, y pues any GLUT4 protein da la can señal para enter the que membrane. las vesículas se unan a la membrana y los transportadores empiecen a It is the signaling pathway that ensures interiorizar that only the toda la correct glucosa. molecules will be allowed to enter the target cell. Y pues, es un chiste más que lo que pasa es que se va complicando, ¿no? Dice que de una señal manda otra señal, otra encima, otra, y pues entonces pues uno se empieza a mezclar y entrelazar, termina mal, ¿no? Yo estuve así, 2 días así, intentando entender. Bueno, multicelularidad. Bueno, hasta aquí no sé si tienen preguntas. Muchas. Sí. Entonces, no está implicado el AMP cíclico en la señalización de la insulina, ¿no?
No. En vez del AMP cíclico, ¿cuál sería el segundo señalizador? Sí, es que el AMP cíclico solamente es para la adrenalina y el glucagón y para otras funciones, pero no para la insulina. ¿Y para la insulina cuál es el segundo señalizador? ¿Era el PF algo? Bueno, en este caso, Si hay segundo mensajero, segundo señalizador, en este caso. pues ¿Sería el PKB? sí, la proteína quinasa. Bueno, Ese es uno. es que son Hay varios. varios. Hay varios. Es como una cadena. En realidad, sería este sería un segundo señalizador, pero ya a su vez activa a otro y manda a otros señalizadores y esos activan a otros y a otros. Entonces, es Está más complicado. Depende de qué ruta quieras elegir para hablar. Claro, no es solo una señal. Esto me queda otra. Síntesis de proteína, captación de glucosa, depende de dónde se vaya a ir, ¿no? Por ejemplo, Joseph, en la primera cascada de señalización tienes el delta G de la vía, porque veo que hay mucha participación de moléculas ATP. Entonces, ¿qué tanto consumo de energía hay ahí? Pues hay mucho consumo. De hecho, Mucho consumo. Entonces no es muy favorable que digamos. Lo que pasa es que siempre que se utilizan enzimas, pues bueno, casi siempre, no siempre, se utiliza ATP, ¿no? Sí. Entonces, sí hay un gasto energético. Pero por ejemplo, no es tan grande el gasto energético en relación a la función que están realizando. Por ejemplo, en la vía del AMP cíclico, lo que estamos haciendo es promoviendo que el glucógeno que está almacenado se transforme en glucosa, y esa glucosa a través de la Se va a utilizar para generar energía. se va a utilizar para generar energía. Entonces, este gasto es pues, pequeño en comparación a la energía que se va a producir a partir de la glucosa. Y pues en el otro caso pues es igual, ¿no? Sí se utilizan muchas enzimas, es un sistema muy complejo, pero pues está activando los transportadores y entonces hay mucha glucosa en la sangre y hace que la glucosa entre al torrente, a la matriz intracelular. Y aquí no hay tanta participación de esas moléculas ATP. Bueno, sí hay. O sea, en realidad, Porque al menos es que en cada fosforilación pues utilizan moléculas de ATP. Aquí se utilizan 6 moléculas de ATP. Pero si es ATP o eso es GTP o es otra molécula energética. Bueno, en este caso es ATP y en otras moléculas puede ser ATP o GDP, pero también el GTP es una forma energética, ¿no? Sí, entonces sí gastan también GTP. Básicamente la fosforilación es para llevar las moléculas a otras moléculas. ¿O para qué sirve la fosforilación? Lo que pasa es que una molécula fosforilada ¿Se ya activa? es sitio de unión para otra proteína que a su vez puede fosforilar. Pon el videito. Bueno, este es el de la insulina. El último. Ese. Una de las funciones de la señalización es potenciar, ¿sí? de una molécula señal. Esa molécula señal puede mandar no solamente a un solo receptor, sino puede mandar señal a otro receptor, a dos receptores, por decir. Y esos dos receptores se van a activar y van a mandar una respuesta potenciada. ¿Por qué? Porque van a mandar una respuesta a más de una molécula. Entonces eso se va magnificando de tal forma que hace más eficiente el proceso de la señalización. Ese es uno de los objetivos de las
cascada de señalización, potenciar las respuestas. Lo que les quiero mostrar en este video es... ¿No se puede editar? ¿No? ¿Está en YouTube? Ahorita que llegue la parte que es... ¿Por qué creen que Joseph decía que el aumento en glucosa generaba, podría generar desmayos si no era introducido o algunas reacciones, ¿cómo decías? Bájale. No favorables para el organismo, ya en general, no solo el celular. Bajar el volumen. La glucosa. Aquí va. Si se fijan, lo que hacen las moléculas al fosforilarse es que generan cambios conformacionales o cambios energéticos que atraen a las otras moléculas. O sea, se convierten como en imanes, porque ellas están ahí, los otros componentes están ahí. Pero ¿qué hacen? Que expongan ciertos sitios o hacen un cambio de cargas, que es lo que sucede cuando se fosforila o se resfosforila, para que se atraigan moléculas que ya están dentro del citoplasma. ¿Sí? Eso es lo que van a venir haciendo, y que a su vez eso genere un cambio en otra molécula, que también ya están en contacto en el citoplasma, pero una vez que ya se dio esa señal, va a estar dando esos cambios. Es decir, que los cambios se daban en el sitio catalítico, o sea, al fosforilarse en el sitio catalítico, entonces se va a dar una cierta arreglo que va a dejar expuestos esos sitios para que se una la otra proteína que va a dar la respuesta, o bien otra proteína que va a fosforilar otra y otra hasta que se dé o llegue a la celularidad. Ahí van tres. Esa fosforilación ya generó un cambio en la superficie de la quinasa que por probabilidad de choque va a llegar al otro componente. ¿Sí? Puede chocar con otras, pero solamente ese va a ser el sitio. ¿Sí? Y esto a su vez ya generó cambios en esta molécula y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que está. Y no significa que solo aquí es, por ejemplo, para entenderlo, es una molécula la que está haciendo eso. Están sucediendo muchas moléculas y están chocando con otros componentes, pero no tienen interacción. ¿Por qué? Porque no tienen pues el área específica a la que tienen que interactuar. Entonces, todo es cambios conformacionales, reconocimientos, interacciones. Esos son conjuntos de moléculas y a su vez de electrones que están interactuando. Entonces, por eso cuando decimos, es que la célula piensa que llegó la glucosa o que llegó la insulina. O sea, no piensa, son mecanismos de respuesta, interacciones que se dan. ¿Sí? Igual sucede, o sea, todas las proteínas son esos pequeños cambios conformacionales que van a estar sucediendo y van a exponer aminoácidos específicos o grupos específicos que permiten esas reacciones. Y si viéramos ese conjunto de acúmulo de moléculas en un torrente sanguíneo, lo que va a estar haciendo es que también va a cambiar la polaridad de las membranas en las que está expuesta. Entre ellos, el sistema nervioso está irrigado. Entonces, las neuronas también están a través de todo el cuerpo, en un organismo, y esos cambios de polaridad van a generar la poca capacidad de sinapsis y que se pueda perder pues la capacidad de respuesta ya del individuo, que se pueda desmayar o que puede sufrir alteraciones en otro de los órganos, también como el ritmo cardíaco. Entonces, todo se va conjuntando. Entonces, las personas diabéticas son dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 son las que ya no les funcionará el receptor o tienen problemas en la cascada de señalización. Tiene en el receptor. En el receptor. La tipo 1. ¿Qué diferencia hay? Tipo 1 y tipo 2.
No recuerdo. Las de tipo 2 son las de los receptores, las de tipo 1 no recuerdo. El tipo 1 ya nacen con algo, ¿no? Que no me acuerdo tampoco específicamente la diferencia, pero la vamos a revisar. Porque vamos a continuar la próxima. Además, nos faltan otras cascadas, sean tantito. También está apoptosis y pues lo que decía neurocanción, cascada de neurocanción. No, lo que vamos a hacer la siguiente clase, chicos, ahorita vamos a revisar esto que vimos, los conceptos básicos. La próxima clase lo que les voy a pedir es que cada uno escoja un artículo de alguna cascada de señalización y lo presente aquí en 2, 3 diapositivas, una imagen, puede ser nada más. Incluso pueden hacer como yo sé, traer un video, pero no lo pongan, explíquenlo, porque el hecho de que lo expliquen significa que ustedes ya lo vieron muchas veces, que ya lo entendieron y que ya no lo pueden explicar. ¿Sí? O sea, traigan el video pero sin sonido. O la imagen, ¿sí? No tienen que dedicarle mucho tiempo a hacer una presentación. Más bien dediquen el tiempo a entender el artículo y lo importante es entender esa cascada de señalización que ustedes escojan. Hay varias, de apoptosis tiene muchas vías. Bueno, hay 2 vías, pero dentro de esas 2 vías hay diferentes tipos de señales porque depende del tipo de células, si son células de la retina, de la médula, y las cascadas van a tener cierta variación. O que si son señalización para otras bien interesantes son las hormonas involucradas en la sensación de saciedad. También está muy interesante. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hace cuando se consume alimento se aumenta el estómago, las células del estómago se aumentan, las células del estómago tienen una gran cantidad de nervios que están atravesando y la extensión de esas células nerviosas manda una serie de señales, o sea, sintetiza una serie de señales que van a llegar a ciertas regiones del cerebro y que son las que van a estar mandando o la sensación de saciedad o no saciedad, que a su vez pues van a desencadenar el que se metabolice cierto compuesto o que se expongan las vesículas para que entre la glucosa o no. Hay una enfermedad, ¿no? Que no. También están los casos donde hay alteraciones, como el caso de la diabetes o el caso de los problemas de obesidad. También ya hay factores que se están conociendo de que son alteraciones en algún tipo de estos señalizadores. Entonces, cada ejemplo que ustedes escojan, pues ya lo vamos a platicar aquí. Pasen con el ejercicio de que les quede más claro, porque son muchas las vías, y como dice Joseph, son complicadas. No se trata de que nos aprendamos la vía como tal. Aquí se trata de que tengamos claro los conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un ligando? ¿Qué es una cascada de señalización? Que ahorita lo vamos a retomar para platicar lo que quede más claro. Y ya la próxima clase con esos ejemplos específicos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es un receptor? Uno de ellos es que es un receptor. Una molécula que se une a un ligando. Al revés. El receptor es el sitio donde se une la molécula. La molécula ligando. Puede estar en la membrana. El receptor es una molécula también, ¿no? El receptor es una molécula. Que puede estar anclada a la membrana o intracelularmente al retículo o al núcleo. Pues también la mitocondria tiene receptores de membrana, ¿no? También tiene Sí. receptores. Todos los organelos tienen. Todos los organelos tienen receptores. Pues tiene membrana. Que van a funcionar pues como receptores de una señal, porque todo es a través de señales el que se
esas vesículas se formaron, como vimos que se formaban esas vesículas, y se exocitan como vimos que se exocitan. O sea, ahí va a estar involucrada quién en esa señal para exponer los glúteos. ¿Qué otras moléculas de la célula que ya vimos están involucradas? Las vesículas. Para la catrina, los microtúbulos, Las proteínas motoras. o sea, todas estas moléculas que no las ponen en estos diagramas porque hacen más complejo el sistema. Se mueven Pero solas, todo ¿no? lo que vamos viendo ya vamos imaginando qué está sucediendo. Y no se trata de aprendérnoslo, sino de que nos quede claro que se aíslan los procesos para fines didácticos o para fines de investigación, pues tienes que aislar un proceso y definir, sí, esto es lo que está interactuando, pero son cosas también multifactoriales. ¿Por qué? Porque intervienen otros componentes además. Entonces, ¿qué era el ligando? No, porque estoy aquí. Pala, ya sé, pala. El ligando es el que va a unirse al receptor. Ah, no. Sería como la molécula de interés que activa el proceso de la señalización. Es cualquier molécula que transmite una información. Porque llaman receptor igual que ligando. Ahí en la segunda definición. Receptor igual que ligando. También llaman ligando. Sí, el ligando. Específicamente la molécula señal, también llamada ligando. La molécula señal. La molécula señal. La señal y el ligando son lo mismo. El receptor o molécula blanco son lo mismo. Y yo aquí se cambié objeto porque sería Célula diana, célula blanco, célula receptor molecular. objetivo. Sí, así la van a encontrar en los diferentes artículos dependiendo del tipo de traducción o ¿En los virus? en los libros. Y doctora, por ejemplo, los receptores estos son independientes de los receptores que estaban, por ejemplo, que veíamos con mi tema para interacciones celulares. Son proteínas diferentes o pueden funcionar como receptores. ¿A cuáles te refieres? Por ejemplo, ya ve que en matriz extracelular y interacciones vamos a suponer que estaba la integrina, que es la molécula que estábamos marcando para la interacción. ¿La integrina podría ser un receptor en señalización? Sí. ¿Por qué? Porque la integrina va a captar un mensaje y luego se va a obtener un cambio conformacional que le manda otra señal para que algo más suceda. Aparte de unirse, por ejemplo, al colágeno que estaba en la matriz, tiene otra sección donde puede llegar su ligando y unirse y mandar aparte la ser señal. parte de una cascada de señalización. Sí, son ejemplos que otra vez vemos aislados, pero se van conjuntando. Todos estos receptores son parte de las proteínas de membrana que vimos o que hemos visto desde un principio. Parte de las proteínas de membrana